Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes. De nuevo a este ciclo COVID-19, desigualdades y políticas públicas distributivas, un ciclo implementado por Flaxo, Claxo y la Fundación Friedrich Ebert. Yo me llamo Svenja Blanc, de la Fundación Friedrich Ebert en Argentina, y estoy acompañada por María Julia Yosov, la otra que entrevista, y damos una muy cordial bienvenida a la persona que vamos a entrevistar hoy, Estela Díaz, la ministra de Mujeres, de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias, Estela, por estar acá en este espacio con nosotras y nosotros. Hola, Esdenia, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto enorme para mí. Buenísimo. Bueno, arrancamos ya entonces con la primera pregunta, Estela. Primero te voy a presentar un poco para la gente que no sabe tanto, aunque yo creo que muchos te conocen. Estela Díaz es una militante sindical y feminista, hoy día ministra de Mujer, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y como Fundación Friedrich Ebert también la conocemos bastante por su trayectoria sindical, especialmente en frente de la Secretaría de Género de la CTA y otros cargos dentro de la CTA. Así, Estela, vas, digamos, a tu trayectoria sindical y ahora como ministra, ¿qué análisis realizas del impacto de esta pandemia del año 2020 en la vida, digamos, de las trabajadoras y de los trabajadores? Y quizá también un poco en un sentido de las desigualdades de género, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo, digamos, analizas esto desde tu perspectiva? Sí, nosotros pensar como contextualizando esta situación que llegamos a un nuevo gobierno, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, después de 4 años de políticas neoliberales que dejaron sumamente afectada la política pública en todos los terrenos, pero además la situación económica y el endeudamiento de la Argentina, para poner el contexto en el que se llega en diciembre del 2019. De hecho, la primera legislación que promueve el gobernador de la provincia de Buenos Aires es una ley de emergencia energética, productiva, social y laboral en la provincia. Emergencia en la que después se le incluyó la violencia de género. Así que en este contexto, donde había una necesidad muy, muy fuerte de producir una transformación significativa en todo el Estado, pero además una fuerte inyección y actividad desde el propio Estado hacia el sector económico y productivo, llegó la pandemia. Y empezamos en el principio ya de la gestión en marzo con esta situación, que es una situación que obviamente a escala global nos colocó en una excepcionalidad pocas veces vista en las etapas mundiales. Si uno piensa, se tiene que remontar, ¿no?, a centenios y a otros siglos para poder comparar con alguna situación de este tipo de impacto en el mundo, en el país y en particular en nuestra provincia. Recordar por ahí, para quienes no sepan, que la provincia de Buenos Aires es una provincia, es la más grande de la Argentina, tiene 135 municipios, 17 millones de habitantes, casi el 40% del Producto Bruto Interno del país es producido en la provincia de Buenos Aires, así que tiene además una enorme heterogeneidad humana y geográfica y una extensión muy grande, o sea que con todas las complejidades que eso supone. La pandemia nos trajo además una situación emergencia, nosotros teníamos un sistema de salud muy colapsado, con problemas agravados en los últimos 4 años, pero con problemas muy estructurales. Por lo tanto, lo que inmediatamente se puso a trabajar es en cómo se fortalecía el sistema de salud para que no sea colapsado por el contexto de pandemia. Pero esta mirada estuvo muy articulada en todas las políticas y respuestas que dieron la Nación con la provincia y con los municipios. Para el gobernador acá puso un eje muy fuerte en el sentido de que era impensable una respuesta al contexto de pandemia si no articulábamos con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, pero especialmente con el conurbano,
ahí tenemos 35, 40 que son, además que han sido los más afectados en este contexto con la mayor cantidad de contagios. Bueno, este trabajo se hizo de entrada muy articulado en el sentido de tener en consideración los aspectos que esto iba a afectar al trabajo, a la producción, porque la cuarentena lo que hizo es parar la economía, cerrarla, ¿no? Para cuidarnos en función del COVID, que no tenía ni cura ni vacuna. En ese sentido, se tomaron decisiones que enseguida tomaron en consideración la situación de las trabajadoras. Por ejemplo, el primer decreto de la presidencia, pero que repite un decreto adaptándolo a la provincia del gobernador Axel Kicillof, cuando plantea el contexto del ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, y señala que hay que quedarse en casa, que trabajadores y trabajadoras se tienen que quedar en casa, pero los esenciales no, el sector salud, seguridad, nuestro Ministerio de las Mujeres queda trabajando, porque en el contexto de emergencia se piensa en la violencia de género como un factor que había que seguir atendiendo en el contexto de pandemia, pero allí se incluyen, por ejemplo, una mirada respecto a los cuidados, algo que no teníamos mucha tradición en las decisiones de política pública. El decreto plantea que trabajadores y trabajadoras esenciales, si tienen personas dependientes a cargo, niñas, personas dependientes, están exceptuados de ir a trabajar, para cuidarlo, porque además no había escuela. La escuela se trasladó a la escuela con el trabajo remoto. Pongo este ejemplo, porque me parece que es un ejemplo significativo de que hubo una mirada en un contexto de mucha excepcionalidad, como les decía, como el de la pandemia, que hubo que quedarse, cerrar los negocios, cerrar los restaurantes, parar el principio, los primeros 60 días fueron de un confinamiento estricto, después se empezó a abrir lugares de la industria, ¿no? Del trabajo, se dijo, bueno, no salgamos recreativamente, puede haber reuniones familiares, pero sí salgamos a producir y a trabajar para tratar de que el impacto se reduzca. Pero ahí yo lo que quiero destacar es que hay una mirada que fue en un sentido integral. ¿Por qué? Porque planteó cuidarnos la salud para no contagiarnos y la vida, porque había riesgo de vida. Pero además planteó medidas de cuidado familiar, de apoyo a los sectores más afectados porque están en la informalidad económica, de apoyo a las empresas para sostener el trabajo y no despedir, medidas para que no haya despidos, pagando la mitad de los salarios. Y en torno a los temas de género, particularmente la mirada estuvo puesta en que el quedarse en casa para las mujeres en la violencia doméstica y familiar es el factor de riesgo. Entonces allí se profundizaron, se fortalecieron un conjunto de políticas y dispositivos especialmente orientados a atender de manera remota, porque era el lugar privilegiado de la línea telefónica, se le incluyó WhatsApp, pero además a una fuerte articulación de los dispositivos que atienden la violencia de género, porque sabíamos que en ese contexto podía recrudecer estas situaciones y podía haber mayor dificultades de las mujeres para buscar ayuda, para salir a denunciar, porque además tenían que estar las 24 horas del día con el agresor. Así que el Estado en nuestra provincia, en sintonía con el país y con lo que, como les decía, se articuló con los municipios, puso un conjunto de medidas y de recursos económicos millonarios que los puso a disposición de dar esta articulación de respuestas que además tuvieron una mirada transversal de género. Lo mismo se hacía en los dispositivos detectar que iban barrio por barrio y que llenaban encuestas. Los barrios que hubo que cerrar por el nivel de contagio en los barrios populares, ¿qué se hacían las encuestas? Por ejemplo, se iba con equipos de salud mental, se iba con equipos que tomaban la problemática de niñez, que miraban la problemática de violencia de género, pero por ejemplo también la de salud sexual y reproductiva. Entonces se consultaba en torno a métodos anticonceptivos, al acceso a las interrupciones legales del embarazo, o sea que eran equipos interministeriales que llevaban interjurisdiccionales, porque tomaban las jurisdicciones, y que miraban de conjunto cómo responder a esta problemática. Para cerrar, para nosotras además, no solo la complejidad de un gobierno nuevo, la complejidad de la construcción de un ministerio nuevo, porque no teníamos ministerio, y la pandemia. Bueno, un poco de magia
un poco de magia y combinación de compromiso militante con la sociedad había que poner, y toda esta sabiduría popular del trabajo en redes y de los entramados sociales para dar respuesta, la verdad que a un contexto de enormes dificultades. Gracias, Estela. Ahí, bueno, vos ya estuviste abordando un poco el segundo eje de lo que queríamos preguntarte, que tiene que ver con cuáles son las políticas en concreto implementadas, hiciste un buen desarrollo, pero te queríamos preguntar también en particular sobre digamos, el contexto de pandemia y los cuidados, ¿no? O sea, bueno, el Ministerio a nivel nacional está haciendo un gran esfuerzo con el plan nacional que se ha lanzado y en instalar la agenda de los cuidados transversalmente en todos los ministerios y en todos los organismos, con la mesa interministerial. Pero también hay muchas economistas feministas, muchas investigadoras que están poniendo en evidencia, incluso bueno, la Dirección de Economía e Igualdad, que han puesto en evidencia cómo la pandemia profundizó las desigualdades en términos de cuidado al interior de los hogares. Y claramente cuando pensamos en la redistribución de los cuidados, tenemos que pensarla no solo al interior de los hogares, sino también en lo que pueda hacer el Estado, en lo que pueda hacer el mercado, también en cómo lo organiza la comunidad. Queríamos preguntarte eso, ¿cómo están trabajando desde la provincia la articulación en temas de cuidados específicamente, incluso en este contexto de pandemia, para lograr esa mayor redistribución que tiene mucha incidencia en lo que son las desigualdades de género? Sí, mira, realmente nos preocupó dos cuestiones, ¿no? El contexto de la pandemia, que hicieron evidente. Por un lado, nosotras venimos reflexionando en torno que como lo que nos amenazó fue una enfermedad, una pandemia, por lo tanto afectaba la salud, la palabra del cuidado y el sector de salud, que incluso no es tan valorizado económico o socialmente, se puso en primer plano, ¿no? El cuidarnos, el que una se cuide y que cuide al otro, era imprescindible en este contexto. Nos parece que ha hecho una contribución, diría hasta en el terreno de lo simbólico, en torno al valor social y hasta económico que tiene el cuidar. Y eso nos parece que da como un contexto de posibilidades para este debate a futuro que tenemos de políticas integrales en los temas de cuidado. En ese sentido, cuando planteábamos el contexto de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, decimos, nos pusieron desigualdades. Si hay algo que dejaron en evidencia son las desigualdades sociales. Las desigualdades económicas y las desigualdades de género. Quedarse en casa, había condiciones absolutamente diferentes para poder quedarse en casa. Desde tener la casa, desde qué casa es en la que te quedás, de qué conectividad, porque además necesitas la conectividad, quiénes tienen y quiénes no tienen acceso a la conectividad. Las violencias por razones de género que también se pusieron en primer plano, en evidencia, y la sobrecarga de la tarea de cuidado. Esto de los niños, las niñas en la casa estudiando, el trabajo remoto realizándose en la casa, y este sinfín de cuál marca el límite del tiempo de trabajo, del tiempo de cuidado, del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado, fue como un panóptico, ¿no? Como si un gran hermano nos pueda haber puesto a mirar todo lo que pasa en este orden de desigualdades que recargan a las mujeres especialmente, y cómo en los sectores de desigualdad de acceso, cuando cruzamos otros factores que no son solo los de género, sino por ejemplo los de sector social también, o etarios, para los adultos y las adultas mayores, que tienen dificultades de acceso a la conectividad. Entonces los cuidados se nos pusieron así, ¿no? En una agenda mucho más presente, y me parece que nos ayudó a pensarlo, a poder pensarlos más en clave de las políticas post pandemia, aunque no me voy a meter ahora en eso, que es de lo que vamos a hablar después. Pero allí yo decía, pensar que tenés que tener licencias y tenés que cuidar, el debate que se dio por la regulación del teletrabajo, ese debate por primera vez sancionó una legislación a nivel nacional que incorporó en su artículo 6º un inciso especial sobre el tema del cuidado,
y el tema de cómo se regula el tiempo de trabajo cuando vos estás en trabajo remoto. Está claro que nosotros no estábamos en el teletrabajo, estábamos en trabajo remoto como se podía en la emergencia, pero se empezaron a sentar bases sustanciales de estas discusiones, y además de demostrar que aquella supuesta mejoría que para las mujeres iba a ser que haya más trabajo remoto, porque así nos coordinábamos mejor el trabajo doméstico y de cuidado con el trabajo remunerado, quedó la evidencia que esa falsa idea e ilusión de mayor igualdad por estos estalló por el aire en el contexto de pandemia. Nosotras en ese sentido trabajamos campañas, nos parece que la sensibilización, hay que discutir mucho de la regulación del trabajo. Este es un desafío como lo hubo en cualquier momento de los cambios industriales, tecnológicos. Hay que discutir mucha regulación del trabajo, pero hay que discutir mucho cambio cultural. Nosotras trabajamos en campañas comunicacionales que interpelaban las relaciones de trabajo, que pusieron en valor el debate, por ejemplo, por el trabajo doméstico remunerado, porque ahí hubo despidos, no cumplimiento de que tenían que seguir pagando, otro sector, ¿no?, altamente feminizado. Y las campañas porque se haga visible el trabajo en las casas, cómo se cuida y cómo cuidábamos y cómo redistribuir esta tarea del cuidado en el contexto de la pandemia. Hacia adelante nos queda también un enorme desafío para cómo se incluye toda esta agenda en no solo las políticas de cuidado de la infancia, de los adultos mayores, de las personas con determinadas dependencias, sino también cómo todos, trabajadores y trabajadoras, necesitamos para ir a trabajar, cuidarnos y cuidar en algún momento de otro. Entonces, cómo la agenda del trabajo tiene que tener incluida esta cuestión también de la corresponsabilidad trabajo-familia como una agenda imprescindible para que se ponga en la política pública, pero para que se ponga en debate en el conjunto de la sociedad, en el sector privado, y en ese sentido venimos discutiéndola desde el Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires. Julia, ¿quieres ir vos? No, si no, voy yo con la tercera parte de nuestras preguntas. Gracias, Estela. Sí, ya hablamos un poco del análisis, el impacto de la pandemia y las políticas implementadas. Y ahora queremos mirar un poco para, digamos, adelante. Ya mencionaste algunas ideas, algunos temas, ¿no?, como la regulación del trabajo, los debates del futuro. Y sí, ahí nos interesa un poco mirando, ya estamos casi en octubre, ¿no?, el año que viene y más allá, ¿cuáles serían, digamos, en este contexto, las prioridades, digamos, en la provincia de Buenos Aires, pero también cuáles deberían ser las prioridades en las provincias en general, quizá por ese lado, pero también cuáles crees serían también obstáculos para implementar las políticas que tienen en mente? Yo creo que eso sería muy interesante mirar un poco ese lado. Sí, mira, en realidad el contexto de la pandemia, yo describí al principio en qué situación nos encontramos la provincia de Buenos Aires, y no es muy distinto de cómo está el país en general, después de 4 años de neoliberalismo, pero obviamente la pandemia nos deja indicadores peores en todos los sentidos, ¿no? Mayor desocupación, mayor informalidad laboral, crecimiento de la pobreza. Esto es sin duda lo que como efectos laborales y económicos quedan. En ese sentido, acá hay una prioridad que la ha puesto el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobernador Axel Kicillof en poner el centro en la reactivación económica, productiva y laboral. Y en ese sentido hay una cantidad muy grande de iniciativas que están orientadas, ya pensándonos en pospandemia, por más que, como dice nuestro gobernador, no va a haber pospandemia hasta que no haya vacuna, pero sin embargo ya la sociedad va trabajando como en esta normalidad extraña en la que nos toca vivir, y entonces en ese sentido, cómo se trabaja mucho en esta cuestión, fortalecer la obra pública, la reurbanización. Nosotros tenemos debates fuertes. A problemas estructurales hay que dar propuestas de fondo, respuestas de fondo, que así como se hizo con el sector de salud, que se lo reestructuró, se reinvirtió, se lo recuperó, y de hecho no ha colapsado, y se puede seguir atendiendo
a todas las personas que requieran de terapias intensivas y de respirador. Se plantea en los planos que tienen que ver con la tierra, vivienda y el hábitat, que están muy actualizados, dar respuestas de fondo en planes de vivienda, de recuperación de suelo urbano, de inclusión, de mirar lo urbano también relacionado con el transporte, el tránsito, con los centros de cuidado. Hay una mirada que transversaliza la perspectiva de género en un debate de cómo se hace un plan integral de suelo, hábitat y vivienda, y en el plan de reactivación productiva y laboral, también hay una fuerte mirada que nos parece que es el eje. El trabajo es el eje que tiene que reestructurar y organizar y dinamizar la sociedad luego del proceso recesivo en el que vivimos. Estas son políticas que tienen que tener un fuerte impacto contracíclico de los ciclos recesivos de los que venimos. Y en ese sentido allí se lo mira muy fuerte con decisiones que impacten también en las desigualdades históricas y estructurales de género en el mundo laboral o productivo. Venimos charlando con las cámaras empresarias, nosotros estamos construyendo, tomando algunas de las experiencias que se han dado en los programas de igualdad con un sello igualdad, para promover no solo en el sector público la inclusión de la perspectiva de género, la erradicación de las violencias en el trabajo, sino también en el sector privado y productivo, políticas que apunten a que las empresas construyan iniciativas de calidad. Lo llamamos el sello igualdad. Tuvimos una jornada ayer mismo con las cámaras empresarias, con las mujeres de las cámaras empresarias de la provincia de Buenos Aires, donde nos propusimos que las iniciativas del trabajo y la inversión que está haciendo el Estado para reactivar la economía se hagan favoreciendo, por ejemplo, en el compra o en la contratación estatal, empresas que adscriban a promover igualdad y erradicación de las violencias en su sector. Acceso de mujeres a sectores donde no existen, e incluir políticas de corresponsabilidad trabajo-familia, incorporar licencias para cuidado, las políticas que promuevan la erradicación de las violencias. Nosotros ya tenemos el convenio 190, que falta muy poquito para que se ratifique como nuestro norte que orienta las políticas contra el acoso y la violencia laboral, el cupo laboral travesti trans, que nuestra provincia tiene 5 años, que no se había implementado y que ya lo estamos implementando, así que es un conjunto de programas que apuntan no solo al Estado, sino también al sector privado, porque pensamos que es ahora, digamos, que no es que tenemos que esperar que se reactive la economía, el trabajo y la producción para después pensar las políticas de inclusión y de igualdad, sino que es de conjunto que se da esta articulación y por eso la estamos llevando adelante, además de una manera muy transversal. Y nuestro ministerio tiene, que ya se pensó cuando se conformó y en el decreto 45 del 2020 que creó la estructura ministerial, tiene una unidad de políticas transversales que tiene 4 áreas centrales para eso. Porque ese es el otro gran mandato. No se le puede pedir toda esta política al Ministerio de las Mujeres. El Ministerio de las Mujeres es el órgano rector, pero esto se lleva adelante como conjunto de la política de gobierno. Entonces allí tenemos un consejo de articulación de políticas de género con los municipios, donde ya venimos trabajando con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, de todos los colores políticos, porque tenemos 60 que son opositores. Venimos trabajando en el otro que es la política, la unidad, el Consejo de Políticas Transversales de la Administración Pública, que reúne a todos los ministerios y que ya hemos definido un programa de trabajo conjunto. La Mesa Interpoderes, donde trabajamos con el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, también debatiendo cuestiones estructurales de acceso a la justicia, de reformas legislativas que aún son necesarias. Y el último, que es el Consejo de Sociedad Civil, que además venimos trabajando muy fuerte con los colectivos sociales organizados, sindicatos, organizaciones sociales, redes feministas, juventudes. Y esta articulación transversal es central para estos debates, y en el programa que pensamos post pandemia es fundamental para pensar que un Estado presente, un Estado que repara, que reconstruye, que genera empleo, trabajo, es un Estado que lo hace también construyendo igualdad de género.
Bueno, un gusto enorme conversar con ustedes. Un fuerte abrazo.